Errores evitables. Para la realidad chilena. Sí, entonces lo que estábamos conversando es, ya sea para personas que están empezando en el ciclismo o personas que ya llevan un tiempo más, todos de repente nos hemos equivocado en cosas, poca reflexión. O hemos pasado por alto detalles que no son tan detalles. Sí, en mi caso, en el caso del mountain bike, el tema de los neumáticos es un tema que puede ser terrible. En general los neumáticos uno no se los cuestiona mucho cuando viene la bicicleta nueva, viene el neumático de serie y después uno cuando ya tiene que empezar a comprar neumáticos, de repente uno se deja llevar por ciertas características sin fijarse bien en el uso específico que uno le va a dar. En algún minuto fuimos por los neumáticos súper livianos y claro, pues aquí cerca de Santiago, cerca de la cordillera, el neumático ultra liviano es un neumático muy delgadito, delicado, que no está hecho para el terreno en el que nosotros lo usamos acá y se termina rompiendo. La cordillera de los Andes tiene piedras afiladas. Exacto. Entonces... Y un desnivel monstruoso. Además, Claro. pero el problema son las piedras. Sí, la No, postura y todo se pero rompe. también el desnivel, sí, hay gente que en La Parva Son dice 2000 yo, metros. Sí, pero Sí, yo es no una tenía bajada de problemas 2000 metros. del poder de frenado. El tema es que la rueda se arrastraba adelante y atrás y yo seguía andando. ¿Cachai? La transferencia de poder entre el neumático y el suelo no funcionaba. Claro. Bueno, entonces nosotros algunas veces nos dejábamos llevar y buscamos el neumático más liviano y eso comprometía la durabilidad o la resistencia del neumático. Eso puede terminar con una caída, puede terminar con una salida que se acaba en la mitad del cerro. En mi caso terminó con una manilla de freno doblada, que era totalmente innecesario porque finalmente de repente por 100 o 200 gramos de diferencia el neumático ya tiene la resistencia y el comportamiento adecuado para el lugar donde lo voy a ocupar. Entonces, en mi caso, un error evitable, hay que ser sensible con el neumático. Si la bicicleta trae un neumático de fábrica, entender bien cómo funciona, cuáles son los límites de ese neumático y usarlo de acuerdo a eso hasta que llegue el momento del recambio. Y al momento de hacer el recambio, entender bien cuál es el neumático que uno tendría que ocupar. Ya sea un neumático más de descenso, hecho para subir, hecho para las piedras. Y a lo mejor si tú vives en el sur, donde hay más suelo vegetal, no necesitas un neumático con mucha protección. Agresivo. Oye, tampoco con un taqueado muy agresivo. Exacto. Pero es un error totalmente evitable eso, dejarse llevar por ciertas características que no son adecuadas para donde uno usa la bici. Y también es un upgrade a las bici. Uno puede tener una bicicleta más básica, ponerle unos neumáticos más agresivos y va a poder andar en mejores terrenos. O sea, no... O peores terrenos. O peores terrenos, claro, depende de cómo quieras. Pero más variado, pero es una claro. alternativa de un cambio fácil para convertir una bicicleta que uno ya tiene en otra. Claro, tú nos comentabas el tema de las relaciones. Porque Sí, eso yo creo que es un error que uno muchas veces comete cuando compra bicicleta o simplemente no se fija y mucha gente que está al principio no sabe. El mercado, sobre todo las bicicletas de ruta o más orientadas a la ruta o al gravel, están pensadas para terrenos o países mucho más planos. Por lo tanto, su relación es una relación muy rápida o con una transición más pequeña, para que sea más fluida. Pero en el caso de Santiago o Chile en general, a donde los desniveles son, no sé, pues 2000 metros en 10, 15 kilómetros, tener una relación de serie de una bicicleta de ruta, la verdad es que en Santiago es súper difícil de usar, es súper limitante. No van a poder subir a la cordillera, no van a poder subir a los cerros, porque la transmisión no les da, las piernas no les van a dar pero no solamente la carga. Lo que nos comentaba y que no es solamente en los cerros, también el mismo San Cristóbal, que es un paseo típico aquí en Santiago, uno Claro, ve ciclistas en bicicletas básicas. Es un parque urbano y tú ves como la gente llega a la segunda vuelta y están parados arriba de los pedales tratando de mover una bicicleta hacia arriba, porque son bicicletas hechas para países con menor altimetría o desnivel. claro, y caminos más planos. Las mismas bicicletas urbanas a nivel urbano no están hechas en Santiago. Santiago tiene un 2-3% de desnivel, Claro. que es muy poco. Aunque Pero tenga es un desnivel que si uno se quiere mover dentro de la ciudad... una bicicleta de una velocidad es distinta yendo hacia la cordillera que yendo hacia el mar. Claro, y eso se nota, sobre todo en Chile. Los desniveles son muy altos, por lo tanto eso
caseta atrás, que son 11.25, antes habían 11.23. 21. Es imposible para tener un uso genérico en Chile. O sea, tú igual el tema de la transmisión es un tema que uno podría ir corrigiendo buscando un óptimo, ya sea en la primera bicicleta. En la primera bicicleta uno puede ver qué transmisión tiene para saber a dónde se va a poder usar. Y si uno ya la tiene, también hay que ser consciente que uno la puede modificar en el camino. No necesariamente atrás, porque a veces hay que cambiar la pata, es un gasto Usar mayor. extensores, cambiar Sí. una cadena porque no da el... Pero el sobre todo en las grado. bicicletas, en las 3x7, 3x8, por ejemplo, los platos de adelante son atornillados y uno puede cambiar el plato delantero y un plato es muy barato. O sea, en dólares debe costar $7 un plato Una corona. con distintas... Y eso te facilita mucho. O sea, en una de mis bicicletas yo sí saqué todos los platos y puse un plato más ad hoc a lo que se hace acá. Ahora, en tu caso el tema de la customización de la bicicleta es más extremo. Claro, pero si lo tomamos desde lo que dice Cristian, finalmente desde la competencia que uno dice como consigo mismo, una vez que lograste subir el San Cristóbal una vez, lo quieres subir 2 veces. Y cuando decides, ya, lo quiero subir 2 veces o 3 veces, quiero ir más veces en la semana, tienes que empezar a cambiar ciertas cosas, pero tienes que ser súper inteligente en que tienes un presupuesto, ¿cierto? Y que no le puedo cambiar cualquier cosa. Voy a decidir qué cosa le voy a cambiar primero, ¿sí? Hablábamos delante, por ejemplo, del caso del gravel. Si yo me quiero dedicar a mi primera competencia o quiero empezar a ir a competencias, tengo que armar un calendario de en qué quiero participar para acomodar mi bicicleta a esas primeras competencias. Entonces, desde los neumáticos que tú dices, desde la transmisión, desde cosas que le voy a cambiar porque quiero ir a hacer 60 kilómetros en una carrera, o quiero ir a hacer 100 kilómetros en otra carrera, o quiero llegar el día de mañana, a lo mejor en 2 años, a correr 1000 kilómetros, voy a ir acomodando la bicicleta a esas necesidades en la medida en que lo voy probando. Por Porque- ejemplo, Acros Andes, cuando lo preparamos el año pasado, estuvimos desde septiembre hasta noviembre, quizás agosto, en decidir la relación, que ya sabíamos que era mullet, pero teníamos 38, 40, 42 en el plato, ancho de neumáticos, y además hicimos con manómetro digital pruebas de presión en distintos, para decidir presión para la carrera, relación para la carrera, ancho para la carrera, en la misma bicicleta, y tuvimos 3 meses de prueba, ensayo y error, vamos viendo, probemos, lo metimos en una aplicación específica de cálculo de relaciones donde nos da velocidad de subida con esta cadencia, velocidad máxima. ¿Sabéis qué? Hoy, hermoso tiene un plato de 44, pero no va a mover 54 km por hora en plano. O Sí. sea, ninguno de nosotros es profesional de Mira, te voy a hacer 450 un watts. comentario que uno asume cuando uno se prepara para una carrera o para un calendario de carreras, que hay un tema físico de la preparación, la alimentación, etcétera. En el caso del ultra distancia uno también entiende que hay una preparación mental para estar listo para el desafío, pero me llama la atención que en tu caso con Daniel hacen una preparación mecánica y estratégica, pero que es del hardware, o sea, Claro. no es escoger la bicicleta, sino que es preparar Sí. la bicicleta. Sí, lo que comentábamos, por ejemplo, si tú vas a ir a una Acros Andes que se hace en la Patagonia y tú sabes que tienes que subir, por ejemplo, el Keulat de ida y de vuelta, tienes que medir a qué me sirve la transmisión que voy a llevar. ¿Te fijas? Entonces, claro, si yo voy a subir el Keulat por una cara que tiene cemento todo el rato, no me puedo quemar porque voy recién de ida. Y de vuelta lo tengo que subir por la cara que es de tierra. Sí, y ojo que el Keulat en una de sus curvas donde está la cascada debe tener un 20% de gradiente. Sí, y así y ya vais cansado. Esa se corre normalmente por horario de noche. Sí. El año pasado les tocó agua lluvia. Yo subí a las 12 de la noche probablemente el Keulat. No, poco antes incluso. 10 de la noche. Pero ya con luces, con lluvia. Entonces tienes que ir preparado para todo eso. Yo le comentaba al Dani, por ejemplo, yo que soy pesado de cuerpo, yo le puse 40 PSI a cada rueda. Y yo cuando la desarmé para traerme la medí y tenía 40 PSI. Porque nos habíamos preocupado tanto de cada detalle que finalmente no hubo ninguna falla mecánica, ¿cierto? Pero la bicicleta no perdió aire porque no iba demasiado inflado, no iba demasiado desinflado, porque habíamos hecho un montón de pruebas antes. Entonces, si estamos pensando en un principiante, hay cosas de las que hay que preocuparse. ¿Sí? Si voy a ir a una carrera de 3 horas,
bueno, cuántos geles me voy a llevar o cuántas marraquetas me voy a llevar dependiendo de cómo cada uno se alimente, porque tengo que pensar en que voy a querer conseguir ese logro. O sea, no estoy pensando en que voy a ir a una carrera a ver qué resulta. No, pues estamos pensando desde la planificación, ¿cierto? Desde cuidar los detalles y desde que quiero también ir a disfrutarla. Claro, y no es solo el entrenamiento, es el hardware. O sea, implica... Esas son decisiones que te van dando seguridad de saber que ya, todo esto está cubierto, ya probamos, puedo obviarlo de mi planificación porque ya está con un proceso de prueba con un checklist. Claro, y que si el día de mañana cambias bicicleta, ya sabes que hay cosas que están probadas, por lo tanto tu bicicleta siguiente está ya personalizada en base a aquello que probaste y te resultó. Y eso también implica que, sobre todo para los principiantes, uno puede llevar cosas de una bicicleta a otra bicicleta. O sea, en mi caso yo llevo los asientos. Claro. El asiento es mío, no es de la bicicleta. Los asientos que vienen con la bicicleta están todos guardados. Si vendo, cambio la bicicleta, se le pondrá el original y el mío pasa a la siguiente. Y hay juegos de Pro Tour que declaran abiertamente que siguen corriendo con el mismo asiento desde que eran junior. ¿Por qué es el que les queda? Porque es el que les queda, ya tienen sus isquiones acomodados y siguen, y además no se ven en carrera, así que no hay problema con los Claro, pisos. lo mismo que los pedales, Sí. los manilleros. Hay cosas que son de uno y no de la bicicleta y uno las cambia nomás. No... ¿Y tú, Dani, un consejo Yo creo que tomando tampoco Ahora, lo que conversamos? neumáticos es un factor de seguridad y de confort. Ujú. Ya es la zona de contacto de la bicicleta hacia el suelo. Tomando los asientos, los manillares son la zona de contacto de tu cuerpo hacia la bicicleta. No son obviables. Van a implicar cuánto disfrutas, cuánto sufres, cuántos kilómetros puedes hacer y con qué velocidad. Y otro punto es el grupo de amigos o con quienes sales. En general, en las primeras salidas, busca un grupo de amigos que te ayude, que no te deje solo, que te pueda ayudar en un problema mecánico. Hemos visto muchísimas veces gente que va a circuitos y tiene problemas en los frenos. O sea, cuídate un poquito. Ya, pero también tú pasaste por el grupo detonado. Sí, Sí. y que no te presione. O sea, al final el grupo Sí. puede ir detonado, pero tú puedes ir a tu propia tu velocidad. ritmo, sí. No, pero es que hay un momento donde tú quieres el grupo detonado. Porque, Sí. porque tú te estás exigiendo más, quieres un desempeño más alto. Entonces ahí ya no es por ser mala onda, pero el grupo de No, paseo no te ya no acompaña. ya no es el grupo en el que tú te vas a sentir... Sí, no, me refiero al grupo, pero que no te presione. O sea, uno es independiente del grupo, independiente Sí. del grupo con que uno Bueno, vaya. nosotros pedaleamos juntos en trail enduro y yo digo, ¿sabéis qué? Yo llego hasta aquí, nos vemos abajo porque ya empiezas a sentir que yo me volanteo, que tu precisión de rueda delantera no es la misma, que tomas los pedales abajo en circuitos que deberías hacer normalmente todos los días y sabes que mi cuerpo ya no está respondiendo, prefiero que nos veamos la próxima semana y no arriesgar una caída. Y volvemos a lo mismo, consciente, construyamos ¿no? sobre la seguridad. Sí, pero también mirarlo desde la otra óptica, o sea, el que va más hacia el extremo de experto, también darse el tiempo de decir, yo también fui principiante y hoy día salí con un amigo que está aprendiendo, entonces no tengo los humos por acá, sigo siendo humilde y le digo, oye, mira, tranquilo, yo te ayudo, yo te espero, mira, fíjate en estas cosas, porque en definitiva somos aprendices permanentes. Sí, y me tocó una conversación con personas de ruta esta semana y decía, ¿sabes qué? Es súper complejo porque en el plano hay estrategias para coordinar las velocidades, los más rápidos tiran más, los más resistentes y los que van sufriendo se van a la cola, saldrán con ventana, como tú crees, tú también corres esta ruta. Pero cuando llega a la montaña el panorama cambia. Normalmente es cada uno se rasca por sí solo y el que va último se va mascando la rabia, baja más su ritmo y le decía, pero hay muchas formas, el más rápido tiene que volver a buscar al último, porque si lo dejáis solo va a llegar más lento y el más rápido se va a morir de frío arriba de la cuesta. Sí, yo normalmente voy de último, por ejemplo. Ahora, ¿sabes? Uno, porque voy parando, tomando fotos, etcétera. No me complica mucho eso. Pero alguna vez, ¿te acuerdas que lo calculamos? Yo te decía, da lo mismo que vaya más lento. La diferencia en tiempo, en salidas, es mínima. Entonces, aunque yo me vaya mucho más atrás, la verdad es que el resto voy a tener que esperar a lo más 4 minutos en una subida de 1000 metros. ¿No? Aunque yo vaya a la mitad de la velocidad, Sí, la diferencia en que yo voy a llegar en tiempo más atrás es súper poca. Eso- Entonces no molesta al grupo Claro. general que vaya alguien más lento. Pero eso es un tema de planificación que uno también puede abordar, que es saber que va a haber una ventana entre el que va exigiéndose, va más rápido, o va en una cierta entrenamiento, y el que va más tranquilo, que está aprendiendo, o que se quiere pasear, o que, no sé,
había un picaflor o había... Y paré. Y había que parar. Pero es cierto, a veces la diferencia de tiempo no se piensa que son 40 minutos. No, es no, muy y poquito. también siempre hay la realidad de que hay uno que está en recuperación de lesión. Sí, pero a lo que voy es que el que va atrás no tiene por qué sentirse exigido de alcanzar al resto. Pero y el sí resto se ve. tiene que ser consciente de que viene alguien más atrás y en algún minuto va a tener que esperar 5 minutos y eso es todo. Sí, Sí. ahora también hay que ser consciente en una salida, por ejemplo, de terreno más quebrado, de mountain bike, sobre todo los tiempos pueden ser un poquito mayores, pero también hay que ser consciente de que el que el último llega es el que menos descansa. Sí. Por lo tanto, también va acumulando más Cansancio, agobio, más sí. cansancio, y si tú lo apuras, así como que llegó, ya vamos, no le estás dando tiempo de recuperación y por lo tanto se va a volver también más lento. Y también Eso arriesga también una hay caída. que- en y arriesga una caída. caída, si ese es el gran tema. Sí. Todos odiamos las caídas, ¿eh? Ya no es divertido. No, ya no. Ya no Es la lindo edad, llegar- es la edad. Ya no es lindo llegar sangrando a la casa sí, y que te reten. Sí, Sí. sí. Bien, Sí. me gustaron los consejos para... No Principiante solo para experto. principiantes, ¿eh? Es para todos, sí, Sí, eso sí. es. O sea, yo, por eso digo, yo en realidad me acostumbré a ir de último porque voy en otra condición mental, no pretendo alcanzar al resto. Pero al final, cuando sacamos la cuenta, no era mucha. Sí, pero después cuando llegamos a la casa y vemos las fotos, Y Quedaron no para salimos recuerdo. ninguna. Ah, Entonces no, decimos no, en como- mis fotos no salen personas. Las personas no... no, mentira. No me Ya, llaman. vamos a mostrar las fotos después. Claro, yo me preguntaba a veces en el mountain bike ¿por qué no salgo en ninguna foto? Porque eres tú el que la toma, porque ¿no? o el que la tomaba, o todo el mundo sacaba fotos, ¿cierto?, de paisajes, de lo que sea, y yo ya iba un poco más adelante, entonces nunca aparecía en la foto. Bien, Sí, interesante conversación. Da creo para un capítulo 2. sí. De todas maneras.